Bienvenidos todos los niños menores de la clase de los juniors. Vamos a nosotros a empezar la escuela sabática con un canto en este cuarto sábado del mes de abril. Nosotros vamos a ver una canción que tiene un mensaje para todos nosotros. Queridos menores, nos encontramos nosotros en nuestras casas por el problema del coronavirus. Sabemos nosotros que si las iglesias se cierran, nuestros hogares se convierten en pequeños grupos pequeños donde podemos aprender la Biblia, podemos aprender muchas cosas interesantes acerca de la salvación, de los eventos futuros, pero sobre todo nosotros podemos, Señor, aprender acerca de nuestro Señor para poderlos compartir con otras personas. Y vamos ahora. Querido Dios, te pido que seas con cada uno de los menores, de los intermediarios que están aquí reunidos, para, Señor, aprender más acerca de ti, de tu amor, de los eventos futuros, el significado de nuestro nombre, de nuestra iglesia, nuestra responsabilidad en llevar ese nombre, Señor, por todo el mundo, como lo llevaron los primeros cristianos. Te pido que sea con cada uno de ellos, que aprendan, que apliquen las lecciones a su vida espiritual y puedan compartir con otras personas también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nosotros estamos estudiando la lección número 4, la lección número 4 que tiene que ver con la número 4 que tiene que ver en relación con los seguidores de Cristo. En esta primera lección nosotros vamos a ver qué pasó cuando Pablo se convierte en cristiano. Y entonces en el mes de abril estamos viendo el eslabón de la comunidad
donde nosotros tenemos que ver el amor de Dios en nuestra iglesia adventista, como fue también en la época del pasado. También el título es Seguidores de Cristo, porque si tú eres un cristiano, tu meta es seguir a Jesús. Los hijos de Dios son fuertes cuando ellos realmente se apoyan y se trabajan unos a otros. El versículo dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Quiere decir que tú ya no puedes estar en competencia con otra persona mirándola como alguien que no le pertenece, sino que todos nosotros tenemos que vernos como si fuéramos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios. Quiere decir que toda persona que es adventista del séptimo día, una persona cristiana, adventista del séptimo día, es parte de la familia de Dios. Ya no podemos vivir en una comunidad aislada, ¿no? Solamente en la iglesia o nuestro círculo de amigos del colegio adventista o de la universidad adventista. Nosotros tenemos que salir al mundo. Pero cuando salgamos al mundo tenemos que recordar que somos miembros de la familia de Dios y que nosotros nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas? Fue la comunión con Dios, la Biblia, fue la base, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y es muy importante que nosotros lo consideremos así. Los primeros cristianos empezaron cuando Jesús subió al cielo. Los discípulos estuvieron en oración esperando la venida del Consolador. Cuando ellos se pidieron perdón, cuando ellos se pidieron perdón por todos sus pecados, cuando se estuvieron unos con otros, realmente los discípulos recibieron el Espíritu Santo y ese día salieron a predicar y 3,000 personas se unieron a la iglesia aceptando a Jesús como su Salvador personal y esperando la venida de Jesús. Los primeros cristianos, como habíamos dicho en las primeras lecciones, eran personas humildes. No era que se vestían pobres o no había, eran porque ellos imitaban a Cristo. Ellos oraban, leían las escrituras. En esa época no había toda la Biblia, solamente era el Antiguo Testamento, porque los discípulos empezaron a escribir cartas que formaron el Nuevo Testamento y por supuesto la iglesia primitiva guardaba el sábado. Vimos que los primeros cristianos fueron perseguidos por los sacerdotes primeramente, que ellos pensaron que matando a Jesús los discípulos no iban a volver a aparecer nunca más, pero no fue así. Los cristianos comenzaron a perseguir y los sacerdotes realmente no podían controlar a los cristianos, así que iniciaron una persecución y toda persona que es perseguida pasa por le pueden pasar tres cosas. Primero, los cristianos pueden ser llevados a la cárcel. O sea, los niños, incluyendo los niños. La familia completa era detenida y eran llevados a la cárcel. Ahora puede ser la cosa diferente porque hay leyes que no permiten que los niños de tu edad, los muchachos como tú, menores de edad, estén en una cárcel. Pero en esa época la familia podía ser llevada completa a la cárcel. La segunda parte era que las personas podían ser asesinadas como Esteban. Muchos cristianos fueron asesinados y sus parientes. Muchos niños vieron morir a sus padres también. Y otros pudieron escapar. Los que escapaban, ellos, donde llegaban, los que escapaban entonces iban y esparcían el mensaje. Entonces el mundo ahora tenía tres religiones. Los gentiles, que eran los que no adoraban a Dios, no lo conocían, como los griegos, los romanos, los egipcios, los de Babilonia, los fenicios, los aztecas, los mayas, ellos eran gentiles porque no conocían de Dios. Luego los judíos, que adoraban a Dios, pero no aceptaban a Jesús como el Mesías, y los cristianos, que eran personas que realmente aceptaban a Jesús como el Salvador del mundo y amaban a Dios. El mundo entonces se divide en tres religiones, ¿verdad? Ahora, los primeros cristianos, los que escapaban, cuando llegaban a un lugar, predicaban con su ejemplo, porque nosotros somos llamados a ser diferentes, la gente los miraba diferente. Nosotros, los cristianos adventistas, comemos diferente, nos vestimos diferente,
hablamos diferente. Nuestras conversaciones son diferentes, nuestra manera de vestir, nuestra manera de trabajar, la manera como tú predicas. Todo es diferente, así que la gente se daba cuenta de que esa gente que llegaba nueva era muy diferente a ellos en sus costumbres. Entonces muchas personas aprendían de los cristianos acerca de Dios, acerca de Jesús, el Espíritu Santo, aprendían acerca de la Biblia, acerca del sábado. Así la gente comenzó a mirar a los cristianos y ellos dejaban de adorar a sus dioses. Así que la gente iba aprendiendo y las autoridades romanas con el tiempo y por supuesto los judíos no estaban muy contentos con los cristianos porque ellos hacían que las personas ya no adoraran en los templos, ya no dieran ofrendas a los dioses. Acuérdate que los primeros cristianos predicaban en las sinagogas judías, ¿no es cierto? Y en sus casas porque no tenían iglesias. Y entonces muchos, algunos, como te digo, eran perseguidos. Y entonces el símbolo que tú ves de pez es un símbolo que era cristiano, que cuando se veía un hermano con otro hermano, no se decían como tú cuando te encuentras con tu amigo, le dices, oye hermano, ¿cómo está? O hermano Carlos, o hermana. No, ellos hacían un dibujo de un pescado y entonces era la forma como ellos se reconocían, era una señal secreta que ellos tenían. Pero en una ciudad llamada Antioquía, donde llegaron los primeros cristianos, especialmente Pablo, como ellos los observaban y sus predicaciones eran acerca de Cristo, entonces los llamaron por primera vez cristianos. Y a partir de esa época y gracias a esa ciudad, los cristianos somos llamados cristianos porque seguimos a Cristo, ¿verdad? Es un nombre que ellos los reconocieron porque su vida y sus predicaciones eran acerca de Jesús. Eran acerca de Jesús. Cuando tú llegues a un lugar, la persona tiene que realmente reconocer que tú eres un cristiano porque llegas realmente, ¿no es cierto? Llegas realmente con un mensaje diferente. Los verdaderos cristianos hablan de Cristo. A donde lleguemos, tenemos que hablar de Cristo. Claro, hay temas de conversación, tú puedes hablar sobre política, tú puedes hablar sobre temas que no afecten la iglesia, tú debes conocer historia, geografía, diferentes medios, pero siempre nosotros tenemos que dar un mensaje acerca de Cristo. Los primeros cristianos predicaban en sinagogas, como te digo, en las sinagogas judías, también en sus casas, y gracias a ellos se llegó a muchos lugares en Europa, en Asia y en África. Dice que los cristianos predicaron todo el imperio romano y también fuera de ello, llevando el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y era increíble porque ellos no contaban con la tecnología que nosotros tenemos hoy día. Ellos no contaban con computadoras, con libros, con folletos, con revistas, con universidades, no contaban con fondos económicos, no contaban con una organización, pero dice que ellos llegaron a toda esa parte del mundo. Claro, el trabajo era difícil y peligroso, pero ellos confiaban en Dios, no contaban, como te digo, con permiso del gobierno, no tenían iglesias, no tenían presupuesto, no tenían literatura, todo era oral y a través de buenos ejemplos. Algunos de los cristianos llegaron hasta los reyes y altas autoridades y ellos pudieron conocer el mensaje de Cristo, ¿verdad? Gracias a quien en Antioquía le llamaron cristianos, de allí en adelante. Ahora, nosotros los adventistas somos cristianos o no lo somos, porque hay cristiano pentecostal, hay cristiano católico, hay cristiano evangélico, hay cristiano luterano. Los adventistas somos cristianos. La iglesia adventista es una denominación cristiana y protestante también, es decir, un grupo de personas que están organizadas con un nombre, con una estructura, o sea, tiene edificios, tiene iglesias, tiene colegios, tiene universidades, tiene todo, y doctrinas bíblicas, pues seguimos a Cristo. O sea, nosotros los adventistas somos cristianos. Y protestante, porque nosotros seguimos la idea de los reformadores, como Martín Lutero, que ellos se rebelaron contra la Iglesia Católica y ellos, los protestantes querían que la Biblia
solo la Biblia sea nuestra regla de fe. Y no, ellos, los protestantes, no aceptaban las ideas y tradiciones católicas que no tenían fundamento en la Biblia. O sea, la base de nuestra iglesia es la Biblia como base. Luego, nosotros, ¿qué significa adventista? Cuando te pregunten el nombre de tu iglesia, tú tienes que decir adventista del séptimo día. Adventista no solamente es la mitad de tu nombre, ¿no? Entonces, si tú preguntas a un niño de infantes o de los primarios, tú vas a darte cuenta que los niños no saben el significado de adventista del séptimo día. Entonces, tú tienes que saber por qué te llamas adventista del séptimo día. Entonces, ¿por qué se llama adventista? Porque creemos en la pronta venida de Jesús, como lo prometió a sus discípulos. En Juan 14, en Mateo 24, esta ha sido la esperanza también de los primeros cristianos hasta nuestros días, la venida del pronto regreso de Jesús. ¿Y por qué del séptimo día? Observamos o guardamos el día sábado, dado por Dios desde la creación del mundo, y es el cuarto mandamiento, escrito en Éxodo 20, del 8 al 11, que Dios escribió con su propio dedo dentro de los mandamientos, por lo tanto tiene que ser obedecido. Entonces nuestro nombre es Adventista del séptimo día. Ahora, una de las características de la iglesia adventista, de la iglesia, perdón, de la última iglesia, está en Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y el nombre de Adventista del séptimo día aparece el 1 de octubre de 1860, y desde esa época ha llegado a más de 200 países, ¿no es cierto? Y en más de 150 años, la iglesia ha estado predicando la pronta venida de Jesús, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos esta característica que guardamos los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, y tenemos la fe de Jesús. Elena de White, nuestra escritora, nuestra profetisa favorita, dice, somos adventistas del séptimo día, estamos avergonzados de nuestro nombre, contestamos, no, no, no nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado, señala la verdad que ha de probar a las iglesias. ¿Verdad? Nuestro nombre significa que esperamos la venida de Jesús y guardamos el sábado. Somos adventistas del séptimo día, ella dijo otra carta, y nunca debemos estar avergonzados de este nombre. Como pueblos debemos tomar una posición firme en favor de la verdad y la justicia. Así glorificaremos a Dios, seremos librados de los peligros y no seremos entrampados ni corrompidos por ellos. Para que esto pueda ocurrir, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que el término adventista del séptimo día tiene dos de los fundamentos importantes que tenía la iglesia primitiva. Esperaba la venida de Jesús y guardaba el sábado. Ahora que conoces el nombre de nuestra iglesia, tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que decir, ve y dir al mundo. Ellos necesitan conocer mediante nuestra vida y acciones que Dios es amor. Jesús viene pronto y el Espíritu Santo nos da la fuerza para que nuestro trabajo misionero y comprender nuestra misión también. En cada actividad que realices, eres representante de la Iglesia Adventista del séptimo día, eres un representante de la familia de Dios. Por lo tanto, nosotros, como los primeros cristianos en Antioquía, ellos no se avergonzaron de llamarse cristianos. Ellos vivían orgullosos porque realmente ellos servían a Cristo. Hoy día nosotros somos cristianos adventistas del séptimo día porque nosotros tenemos la misma fe que esa gente tenía, esos primeros cristianos. Guardaban el sábado y esperaban trabajando la venida de Jesús. Muchos de tus amigos no saben el significado del nombre, pero nosotros podemos nosotros compartir el mensaje adventista a través del estudio de la Biblia. Aquí tenemos una iglesia, pero la iglesia es una estructura, es un edificio, pero en realidad eres tú quien forma la iglesia, y eso hay que considerarlo como algo valioso. Tenemos que nosotros realmente valorar
el nombre de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y lo importante en esta lección es que los primeros cristianos no se escondían, no tenían miedo de decir que eran cristianos, eran personas muy valientes porque ellos realmente aceptaron el nombre, ellos seguían a Cristo, así que no había nada contrario. Hoy día tú tienes que decir al mundo lo mismo, que tú eres cristiano, adventista del séptimo día, eres llamado a ser diferente, a comer diferente, a hablar diferente, vestirte diferente. También somos llamados a trabajar diferente, a usar el dinero diferente, pero somos llamados a ser felices porque imitamos a Cristo y a predicar en una forma diferente. Nosotros queremos terminar esto asumiendo nuestro rol. La gente en el pasado aceptó ser cristianos. Hoy día nosotros tenemos que asumir nuestro rol de ser adventistas. Muchas iglesias han dejado de guardar el sábado, han dejado esta esperanza, pero nosotros realmente podemos realmente compartir con ellos. Vamos a cantar el himno. Siento que es un himno precioso que tiene un mensaje y que tiene el mensaje adventista y nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Entonces vamos a orar nosotros acerca de lo que hemos aprendido el día de hoy, asumir nuestra responsabilidad, ser conocidos como cristianos, adventistas del séptimo día es un reto, pero somos parte de la familia de Dios y el mundo debe saber, donde tú llegues, eres llamado a actuar diferente, a predicar a esas personas, necesitan ellos conocer. Muchas personas están con el coronavirus hoy día, muchos de tus amigos, de tus parientes. El mensaje debe ser llevado a ellos a través de los medios visuales, del internet, textéales, diles soy adventista del séptimo día. El nombre adventista tiene este significado, significa
que Jesús viene pronto y guardamos el sábado e inicia una nueva experiencia de predicar a otros que Jesús viene pronto. Muchos de ellos están muriendo y no han recibido ese mensaje, pero nosotros podemos hacer algo por Jesús, porque somos sus representantes y tenemos que terminar a predicar a todo el mundo como Él nos lo encomendó. Oremos. Querido Dios, gracias por esta lección. Hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido cosas, Señor, acerca del pasado, como el nombre que ellos recibieron. Asumieron ser cristianos porque te seguían a ti. Hoy día nosotros también somos llamados a ser cristianos adventistas del séptimo día, porque lo somos cristianos porque te seguimos a ti. Adventistas del séptimo día porque tú vienes pronto y vemos tus señales y guardamos el sábado, Señor, como el día que tú instituiste desde la creación. Sé con cada uno de estos muchachos, darles valor, fuerza, inteligencia y comprensión para que ellos puedan así descubrir las grandes verdades de la Biblia y puedan compartir con sus amigos. Permite que sus amigos, si tienen que ser llamados a morir por el coronavirus, antes ellos puedan, Señor, conocer, Señor, este evangelio y puedan ser parte de tu reino cuando tú vengas por segunda vez. Protégelos según sea tu voluntad, ayúdales, dale fuerza y si queremos ser lápices en tus manos para realmente, Señor, escribir en la vida de cada uno de ellos que tú eres nuestro Dios, vienes pronto y estamos esperándote cada sábado, ¿no es cierto? Adorándote en nuestras casas y pronto en nuestras iglesias, si es así tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana. En la clase los menores compartan y recuerden, Jesús viene pronto, sus señales lo ven.